al Señor. ¿Cómo está, iglesia? Bendecidos, prosperados y en victoria. Vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Gloria al Señor. Les doy la bienvenida, iglesia, a este hermoso tiempo, a este tiempo que el Señor ha preparado para nosotros, para poder venir a alabarle, adorarle y exaltar su santo nombre, a recibir su palabra. Le doy bienvenida a todos los que nos están acompañando por primera vez, a todos los que nos están visitando también. Bienvenidos a esta su casa, Emmanuel, Dios con nosotros. Así que ahora dispongamos nuestros corazones para recibir lo que Dios tiene para nuestras vidas. Estamos listos para recibir, estamos con nuestro corazón dispuesto, sabemos y creemos que Dios nos va a hablar hoy día. Amén, gloria a Dios. Entonces vamos a orar como siempre, pidiéndole al Señor que nos hable a través de su Espíritu Santo, conforme a las necesidades que Él sabe que cada uno de nosotros tenemos. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú has abierto este lugar y tú has preparado este lugar para que podamos venir a alabarte, adorarte y exaltar tu santo nombre, Señor. Gracias, bendito Dios, porque estamos aquí por ti, Señor. Estamos aquí, Señor, en búsqueda de tu presencia, en búsqueda, Señor, de tu palabra, de tu amor, en búsqueda, Señor, de todo lo que tú tienes para nosotros. Y hemos venido también con corazón dispuesto a darte nuestra alabanza, nuestra adoración, Señor, y exaltar tu santo nombre, bendito Dios. Padre, tú sabes cómo hemos llegado, Señor. Tú conoces nuestros corazones, conoces, bendito Dios, que hoy, Señor, bendito Dios, todo lo que hemos pasado para llegar. Pero estamos aquí, Señor, bendito Dios, porque sabemos que tú, Señor, estás en control de todo y que nada escapa de tus manos. Bendito Dios amado, te entregamos nuestras vidas. Y Espíritu Santo, habla, Señor, a nuestros corazones, revélanos esta palabra, Señor, que tú ya tienes para nosotros. Ayúdanos a entenderla, a retenerla y que no sea robada de nosotros. Y que podamos ponerla por obra, Señor, en todo tiempo. Como siempre te entrego mi vida, Señor, no permitas que sea yo hablando, ni mis pensamientos, ni mis sentimientos. Sé tú tocando mis labios con ese carbón encendido, Señor, para que toda palabra que salga de mí sea conforme a la palabra que envíe entregases a mi corazón. Te doy toda gloria y toda honra solo a ti, en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor. Suena mejor me parece. Pensé que era yo. Gloria a Dios. Entonces, vamos a compartir esta palabra que siento que el Señor lo puso en mi corazón y que hoy nos va a hablar de una manera poderosa como siempre. Así que dispongamos nuestras vidas, nuestros corazones, quitemos toda distracción y enfoquémonos en lo que Dios tiene para nuestras vidas. Así que para iniciar vamos a leer el libro de Hebreos, capítulo 12, verso del 1 al 11. Hebreos, capítulo 12, verso del 1 al 11. Amén. Hebreos capítulo 12, verso del 1 al 11. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? ¿Sí? ¿Alguien que quiera hoy día? Hermano Fernando, muy bien, hermano Fernando, muchas gracias. Se salvó, Juanito. El hermano Fernando, siempre ofreciéndose voluntariamente. Por tanto, nosotros también teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo,
para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación de cómo los hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijo, porque hijo es aquel a quien el Padre no disciplina. Porque hijo es aquel a quien el Padre no disciplina, pero sí se os deja aún disciplina, de la cual todos han sido participantes. Entonces sois bastardos y no hijos. Porque otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos a aquellos? Ciertamente por pocos días no disciplinaban como aquellos que parecían, pero para lo que no es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Wow. Gloria a Dios. Gracias, hermano Fernando. Amén. A los que no saben, el hermano Fernando ha sido maestro en Perú, así que ya tiene costumbre pararse aquí, se para como si nada al frente de todos, no tiene ningún problema. Un día nos va a dar, hermano, una clase, a ver, nos trae su papelógrafo y nos muestra. Gloria a Dios. Entonces, yendo a la palabra, acabamos de leer el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos. La carta de los Hebreos fue escrita por el apóstol Pablo y fue escrita al pueblo hebreo. El pueblo hebreo es aquel pueblo que desciende directamente de Abraham. Entonces, como vemos en esta carta, y como lo vemos a lo largo de casi todas las epístolas que el apóstol Pablo escribe y que todos los otros apóstoles también escriben, esta carta estaba enfocada ¿a quién? Estaba enfocada al pueblo de Dios. ¿Y cuál era el motivo de las cartas? ¿Cuál es la recomendación que la mayoría de las cartas le da al pueblo de Dios? No alejarse del camino. No alejarse del camino porque en esos tiempos y en este mismo pueblo, tanto como se da ahora, es difícil muchas veces mantenerse en el camino. Es difícil seguir el camino correcto. Y lo que vemos aquí es una lucha muchas veces entre mantenerse en la sana doctrina, en la doctrina correcta, en la doctrina que Dios nos ha enseñado y que el Espíritu Santo nos muestra y nos revela, y aquellas doctrinas en las cuales quieren traer a Cristo, a sus costumbres, a sus tradiciones, a su pasado, y combinar la palabra de Cristo con las costumbres y tradiciones y muchas veces hasta idolatrías que el pueblo tiene. Entonces vemos lo que pasa en este pueblo. Había muchos hermanos que no estaban muy bien cimentados en la palabra, que no estaban muy bien agarrados de la palabra, y era muy fácil que estos hermanos volvieran o trajeran o se llevaran lo que habían aprendido de Cristo para poderlo llevar a las costumbres y tradiciones que ellos arrastraban de un pasado. Ahora, el apóstol le dice a ellos que dejen de caminar por esos caminos engañosos. Caminos de engañadores, caminos que aún a hoy, en estos tiempos, aún se siguen dando. Y muchas veces es difícil. Y muchas veces para nosotros, ¿por qué se nos hace difícil? Porque no conocemos la verdadera palabra de Dios. Porque no conocemos la palabra de Dios. La única manera en que yo voy a poder mantenerme en el camino correcto, en la sana doctrina, en el camino que Dios quiere para mí, es a través de la palabra que Cristo nos enseñó. No hay otra forma en que yo pueda mantenerme en la sana doctrina, más que solamente viendo y yendo y corroborando lo que recibo con la palabra de Dios. Muchas veces creemos todo. Muchas veces escuchamos por ahí y suena muy bonito, o la persona se ve que tiene muy buena exposición y lo creemos. Pero hermanos, tenemos que ir a la palabra y corroborar lo que la palabra nos dice. Corroborar lo que el Señor nos ha dejado en su palabra. ¿Por qué? Porque si no, más fácilmente vamos a empezar a caminar por caminos engañosos. Y todos conocemos que el único y verdadero camino, ¿quién es?
Cristo Jesús, no hay otro camino, el único camino es Cristo Jesús. Y a través de la palabra que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver por qué es tan importante para nosotros mantenernos en ese camino, por qué Dios nos advierte en cada carta, porque por más que las cartas han sido escritas por hombres, ¿por quién fue inspirada? Por Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué Dios nos insta acá cuando leemos su palabra? Porque muchas veces Dios nos insta a mantenernos en los caminos correctos, a no alejarnos y sobre todo a estar atentos de aquellos que traen engaño y traen confusión al pueblo. Porque es muy importante eso. Y vamos a verlo. Y para comenzar me gustaría contarles una historia acerca de algo que sucedió, un incidente que sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. Todos sabemos que en la Segunda Guerra Mundial los alemanes tenían un poderío armamentista muy grande. Su poder armamentista era inmenso, mucho más aún que de los aliados. Entonces dice que los alemanes tenían tanto poder y sobre todo en áreas muy avanzadas tecnológicamente para la época, que cada vez que los aliados intentaban atacar o venir a atacar por medio aéreo, 4 de cada 5 aviones eran derrumbados de los aliados. Imagínense, el 80% de sus aviones eran derrumbados. ¿Por qué eran derrumbados? Porque los alemanes contaban con un radar de una tecnología muy buena. Aparte del radar, ellos tenían esas armas antiaéreas muy efectivas. Pero era la combinación de los dos. Los radares que detectaban a los enemigos venir, a los aviones venir, y el armamento antiaéreo que iban de acuerdo a lo que el radar les mostraba. Entonces, 4 de cada 5 aviones que los aliados mandaban eran destruidos. O sea, no era muy efectivo, ¿no? Entonces los aliados tienen una reunión y deciden probar nuevamente un ataque aéreo. Pero este ataque aéreo iba a ser diferente, porque este ataque aéreo ellos iban a soltar unas bombas incendiarias, unas bombas que cuando cayeran iban a incendiar las ciudades. Pero para que este ataque tenga efectividad, ¿qué tenía que suceder? Tenían que hacer que sus aviones no sean derrumbados, que el 80% de sus aviones no sean derrumbados. Entonces ellos crean una táctica a la cual ellos le llaman en inglés window, que significa ventana. ¿Y qué era esta táctica? Dice que ellos crean unos papelitos y estos papelitos los forman en aluminio. Entonces el aluminio es un material reflectivo. Entonces cuando ellos iban en los aviones, soltaban cantidades inmensas de estos papelitos y estos papelitos comenzaban a caer. Entonces las ondas de los radares, cuando mandaban sus ondas, se reflejaban en estos papelitos y volvían las señales hacia los radares. Entonces, como ellos soltaban miles y miles de papelitos por acá, el radar detectaba que había como que un bombardero muy grande en ese lugar. Entonces mandaban a los cañones antiaéreos a disparar hacia ese lugar. Pero en realidad no era nada. Eran solo papeles de aluminio. Eran papeles de aluminio que estaban cayendo por ahí, más el avión, el verdadero enemigo, estaba por otro lado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque habían distraído a los radares hacia una dirección y ellos se estaban moviendo hacia otra dirección. Entonces dice que este ataque fue muy efectivo. ¿Pero por qué fue efectivo? Porque desenfocaron a los alemanes del verdadero enemigo. Hicieron que los alemanes se enfocaran en lo que ellos pensaban que era el enemigo, cuando en realidad era una cortina de humo. No era el enemigo estaba por otro lado. Pero la efectividad de este ataque se dio a cabo porque ellos desenfocaron la visión del alemán para que ellos vieran lo que ellos querían que vieran y dejaran de ver lo que ellos no querían que vieran. Los aliados no querían que los alemanes vieran los aviones bombarderos y desenfocaron su mirada hacia otros objetivos. Ahora, ¿por qué les cuento esto? Porque Pablo nos dice lo mismo. Pablo nos muestra a nosotros, vamos a ver nuevamente el versículo 1 y 2. Volvamos a leer Hebreos 12, 1 y 2. Dice, por tanto,
nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Puesto los ojos en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe, por el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Amén? Dice que nosotros tenemos que despojarnos de todo peso. Ahora, ¿cuál es ese peso? Dice, despojados de todo peso y del pecado que nos asedia. Todo peso que nosotros llevamos. ¿Qué cosa es el peso? El peso es aquello que a nosotros no nos deja avanzar como nosotros queremos, porque es una carga que estamos llevando. Ahora, ¿cuál es esa carga que muchas veces a nosotros no nos deja avanzar? Nuestro pasado, ¿no? Nuestro pasado es una carga muy fuerte y muy grande que muchas veces no nos deja avanzar. Ahora, el apóstol dice que tenemos que despojarnos de todo ese peso, o sea, dejar todo pasado. Ahora, cuando nosotros dejamos todo pasado también, ¿qué cosa dejamos juntamente con el pasado? Todo pecado. Nos despojamos del pecado. ¿Por qué? Porque yo al dejar mi pasado quiere decir que estoy caminando ahora con Cristo Jesús y mi vida está siendo transformada, mi vida está siendo cambiada. Entonces, yo estoy dejando mi pasado y juntamente con mi pasado yo estoy dejando mi vida llena de pecado. ¿Estamos? Ahora, ¿por qué yo tengo que dejar todo ese pasado, todo ese pecado, todo ese peso? Porque dice que tengo que correr una carrera. Imaginémonos correr una carrera con peso. ¿Se podría? Es muy difícil, ¿no? Por eso el apóstol dice, deja todo peso, deja todo pasado, deja todo pecado. ¿Por qué? Porque tienes que correr la carrera, tienes que seguir, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora, esa carrera que yo tengo por delante, ¿cómo la pienso correr? ¿Cómo la quiero correr? ¿Con peso o sin peso? Sin peso, ¿no? Entonces dejemos todo pasado, dejemos todo pecado, dejemos todas las veces, muchas veces uno habla con personas y dice, no, pero me es difícil dejar mi pasado. Y uno dice, ¿pero quieres correr o no quieres correr? Si a mí me dicen que tengo que correr una carrera, yo lo primero que vengo en mi mente es, ¿cómo voy a correr la carrera? Si yo tengo, por ejemplo, una mochila de 20 kilos a mi espalda, y tengo que correr 20 kilómetros, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Soltar la mochila. No puedo llevarla conmigo, porque si la llevo conmigo me voy a demorar más, quizás ni llegue porque voy a estar cansado en mi camino, y cuántas cosas más me pueden pasar por ahí. Me puedo desanimar porque pienso que no estoy avanzando, me puede entrar, no sé, la desesperación porque no estoy avanzando a la velocidad que deseo, tantas cosas. Pero dice el apóstol, si tú dejas ese peso, vas a poder correr la buena carrera. Entonces lo primero que tenemos que hacer es dejar ese peso, dejar ese pasado, ya no seguir en lo mismo. No, que mi pasado, no, ya déjalo, porque Cristo Jesús, que dice la palabra, que en Cristo Jesús somos hechos ¿qué? ¿Qué más? Todo lo pasado quedó atrás. Todas son hechas nuevas. Todo lo pasado quedó atrás. A Cristo mismo, la palabra nos dice que en Él somos más que vencedores y que todos somos hechos nuevas criaturas, y que todo lo pasado quedó atrás. ¿Por qué? Porque Él sabe que nuestro pasado es un peso, es una carga que no nos va a dejar avanzar. Entonces lo primero es, dejo mi pasado. Ahora que hemos estado en las Olimpiadas, ¿vieron la última prueba? ¿Cuál fue la última prueba en las Olimpiadas? La maratón. La maratón es una prueba de casi 42 kilómetros. ¡Wow! Suena bastante. Yo a veces corro la justo 1. 42 kilómetros. Es una maratón que cruza varias ciudades y va por la calle hasta llegar creo que es al estadio que tiene que llegar. Ahora, ¿vieron algunos la maratón? Son 42 kilómetros y cruza por diferentes ciudades. ¿Qué es lo que tiene que hacer el maratonista o el atleta? ¿Memorizarse la ruta? ¿Ellos se memorizan la ruta? ¿Qué es lo que hacen entonces? Seguir las señales. Por toda la calle, a lo largo de toda la calle está llena de señales. A lo largo de toda la calle hay fensas que los guían, hay luces, hay personas guiándolos con banderitas, hay señales por ahí que dicen por acá tomen agua. Y todo. Entonces lo que ellos tienen que concentrarse es en correr
Y mientras van corriendo, tienen que ir mirando las señales. Y ellos saben que si ellos siguen las señales, ¿cuál va a ser el final? La meta. Si ellos siguen las señales, el final va a ser que esas señales lo van a direccionar o lo van a llevar hacia la meta. Ahora, ¿qué pasa si un maratonista ve la señal que dice hacia la izquierda, pero ve que hacia la derecha, no sé, hay una fiesta ahí muy bonita, una fiesta muy alegre, y se va para la derecha? No llega a la meta. ¿Por qué? Porque se desenfocó de la señal, se desenfocó de lo que él tenía que seguir y se dejó llevar por cosas que lo distrajeron, por cosas que realmente lo desenfocaron del camino que él tenía que seguir. Ahora, en esta carrera que nosotros como hijos de Dios estamos corriendo, ¿quién es nuestra señal? Cristo Jesús. Por eso el apóstol dice, puestos sus ojos en Cristo Jesús, porque Él es nuestra señal, Él es aquel que nos va a llevar hacia la meta que el Padre ya preparó para nosotros. No hay nada más, iglesia, no hay nadie más. El único camino que nosotros tenemos que seguir es el camino que Cristo nos enseña. Porque Él es las señales que hay durante toda la carrera para que nosotros no nos distraigamos y no nos salgamos del camino y podamos llegar a la meta. ¿Es largo el camino? Sí lo es. Mucho más que 42 kilómetros. Es muy largo y nos lo vamos a correr toda nuestra vida mientras estemos aquí en esta tierra. Pero mientras estemos en esta tierra, así como los maratonistas vimos que ellos, no sé si se daban cuenta, que cada cierto tramo les daban toalla mojada, les daban agua, les cambiaban del gorro porque ya no lo estaban, y todo eso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Para rehidratarlos, para que puedan seguir y puedan llegar. ¿Por qué? Porque si no se rehidratan, se deshidratan y que vienen los calambres, ¿no? Y ahí comienzan a retirarse y comienzan a salirse. ¿Quién es nuestra hidratación, iglesia? Lo vimos hace unas prédicas atrás. La palabra de Dios, que nos es revelada a través del Espíritu Santo. Entonces la carrera es larga, pero si nosotros nos mantenemos en el camino correcto, enfocado, puestos nuestros ojos en la única señal, que es Cristo Jesús, durante todo el camino vamos a recibir la hidratación que necesitamos para poder llegar a la meta que Dios quiere que lleguemos. ¿Queremos llegar a la meta? Entonces no hay otra señal, iglesia. Solamente la señal que Cristo nos dejó. Muchas veces nos olvidamos que estamos peleando una guerra espiritual. Una guerra que, así como vimos entre los alemanes, que el enemigo quiere distraernos, desenfocarnos, que quitemos nuestra mirada del propósito, que quitemos nuestra mirada del verdadero camino, poniendo cortinas de humo para que nos enfoquemos en otras cosas y nos salgamos del camino que Dios dispuso para nosotros. Y eso es muy peligroso, iglesia. Es muy peligroso para nosotros. Y vamos a verlo por qué. Muchas veces el diablo lo que quiere es que nosotros nos enfoquemos en la creación y nos desenfoquemos del Creador. Y muchas veces, iglesia, adoramos a la creación en vez de adorar al Creador. Y eso es muy peligroso en nuestras vidas. Nuestro enfoque tiene que estar en el Creador, en Cristo Jesús, porque Él es el único camino. Vamos a ver un testimonio en la palabra. Dice que Dios envía un profeta del rey Jeroboam para amonestarlo porque el rey había levantado 2 becerros de oro para que el pueblo adorara, tal y como se había hecho antes en el desierto. Dios le había entregado a Jeroboam el dominio de 10 de los 12 pueblos de Israel. Y este rey, cuando se levanta, entró en pánico, por decirlo así, diciendo: si dejo que el pueblo regrese a Judá, a Jerusalén, a adorar, de repente se van a voltear de mí y van a matarme para levantar nuevamente otro rey en Israel.
Entonces él decide levantar 2 becerros para que el pueblo no vaya al lugar, al templo de Dios, sino que adore ahí mismo. Entonces esto le desagradó delante de Dios. Le desagradó a Dios, entonces mandó a un profeta para que le diga al rey lo que había en el corazón de Dios. Entonces el profeta va, se pone delante del rey, justo cuando iban a poner sacrificio sobre estos altares que él había levantado, y todo lo que el profeta le dijo de parte de Dios, todo eso se cumplió en ese momento. Incluido cuando el rey levanta su mano contra el profeta y la mano se le seca. Dice que la mano se le seca al rey Jeroboam y él se asusta, pero ya esto se lo había dicho el profeta y tal y como el profeta lo dijo, así sucedió. Entonces el rey Jeroboam le dice al profeta: ora por mí para que mi mano vuelva a ser restaurada. Y el profeta ora a Dios y Dios responde la oración del profeta y la mano del rey nuevamente es restaurada. Pero vamos a ver lo que el rey le dice y lo que el joven profeta le responde al rey. Para eso vamos a leer 1 Reyes, capítulo 13, verso del 7 al 10. Primera de Reyes, capítulo 13, versos del 7 al 10. Amén. Dice: y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Entonces dice que el rey lo invita a comer a este varón, porque había recuperado la mano. Entonces el rey lo invita a comer a este varón, pero este varón de Dios no acepta. ¿Y qué cosa le dice? Yo no puedo aceptar, porque no puedo ni comer, no puedo beber, y no puedo regresar por el mismo camino por el que vine. ¿Por qué? Porque así me lo ha dicho Dios. Dios me ha ordenado que no coma, que no beba y que no regrese por el mismo camino, así que yo no puedo hacerlo. Y dice que el varón se va y se va por otro camino. Entonces, vemos que Dios le da unas señales a este varón de Dios. Y para que ese varón pueda llegar a su meta, que era cumplir la voluntad de Dios y quizás llegar a su casa, ¿qué tenía que hacer? Seguir las señales que Dios le había dado. Seguir aquellas señales que eran no beber, no comer y no regresar por el mismo camino. Pero dice que en esa misma ciudad vivía otro profeta que ya era anciano, un profeta que era anciano y que se había alejado de la voluntad de Dios. Entonces, a través de sus hijos, dice que él se entera lo que había sucedido, lo que este joven profeta había hecho en el rey, así que él decide ir a buscarlo. Él decide ir a buscar a este joven varón, a este joven profeta. Y vamos a ver lo que sucede. Primera de Reyes, capítulo 13, versos del 14 al 19. Primera de Reyes, capítulo 13, versos 14 al 19. Amén. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráelo contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Wow. Dice que este viejo profeta, como lo llama la palabra en versos anteriores,
encuentra al varón de Dios y lo invita a comer y beber a su casa. Pero ¿qué les responde inicialmente el varón de Dios? El joven varón de Dios. No puedo. ¿Por qué? Dice, no puedo porque Dios me ha hablado y Dios me ha dado palabra y Dios me ha dado señales, y las señales me dicen que yo no puedo ni comer, ni beber, ni regresar por el camino por el que vine. ¿Y qué cosa le dice el otro profeta? Si queremos resumir lo que el otro profeta le dijo, es como si le hubiera dicho, olvídate de lo que Dios te dijo y escúchame a mí. ¿Recibimos? Es como si el profeta le estuviera diciendo, no te preocupes en lo que Dios ya te dijo a ti, y escúchame lo que yo te tengo que decir. ¡Wow! ¿Y qué pasó con el joven? Se desenfocó de la señal que Dios le había dado. Se desenfocó de la señal que Dios le había dado y comenzó a enfocarse en ¿cuál? En la señal que el hombre le estaba dando, en la señal que este viejo profeta le estaba dando. O sea, se desenfocó del Creador y se enfocó en escuchar a la creación. Ahora, ¿por qué este varón no tenía que escuchar lo que este viejo profeta le estaba diciendo? ¿Qué nos dice la palabra? Lo tenemos escrito también allá. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dijo y él hará, él habló y ejecutará. Si él ya le había dicho al joven varón, haz esto, ¿Dios se va a arrepentir y decirle, ya no lo hagas? Es como si dijéramos que Dios le dijo al joven varón, haz esto, pero después se arrepintió y le dio vergüenza volverle a hablar al joven varón para decirle, no, ya no quiero que hagas eso. Y como a Dios quizás le dio vergüenza decirle que ya no quería que haga eso, mandó a otro profeta para decirle lo que quizás Dios no podía decirle. ¿Creemos que eso es así? No. Y uno puede decir, pero, pastor, este varón, el viejo, por decirlo así, se presentó como profeta. ¿Cómo no escucharlo? ¿No? ¿Cómo no escucharlo si él se está presentando como profeta? Había un solo motivo por el cual este joven profeta no tenía que escucharlo. ¿Y cuál era? Que la palabra de Dios no se contradice, iglesia. La palabra de Dios no se puede contradecir. O sea, si nosotros leemos en la palabra de Dios, en su palabra directa, que Él es un Dios celoso y que no quiere que te inclines ante nada que está arriba en los cielos, ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ¿ustedes creen que luego, por boca de hombre, Dios mismo pueda decirnos que es correcto que hagamos imágenes y que las adoremos? ¿A quién tenemos que escuchar? Por más profeta, como decía Pablo, por más ángel que venga a decirte lo contrario a lo que Cristo nos ha enseñado, sea anatema. Porque la palabra de Dios no se contradice, iglesia. Si yo pongo mi mirada en el Creador, yo voy a seguir su palabra. Pero si yo pongo mi mirada en la creación, voy a dejarme engañar. ¿Por qué el enemigo quiere que yo me desenfoque de la palabra de Dios? Porque cuando yo me desenfoco en la palabra de Dios, va a ser más fácil para él engañarme. Va a ser más fácil para él crear esas cortinas de humo que me desenfoquen realmente del camino y del plan perfecto que Dios tiene para mi vida. La palabra de Dios no puede contradecirse, iglesia. Dios no puede decir en su palabra que primeramente busquemos el reino de Dios y justicia, y lo demás será añadido, y después por boca de hombre decirnos que las riquezas es lo principal, la principal bendición que Dios quiere darnos. Que la prosperidad es lo mejor que Dios tiene para nosotros.
por más profeta que venga a decirnos eso, si está contradiciendo la palabra de Dios, ¿a quién nosotros estamos escogiendo escuchar? ¿No? Imaginémonos, iglesia, la palabra de Dios nos dice que la salvación, ¿cómo es? Gracia. Por gracia. Y después viene un hombre y nos dice, no, es por obras. ¿A quién escucho? ¿Al Creador o a la creación? Tenemos que escuchar al Creador. Tenemos que escuchar lo que el Creador nos dejó en su palabra. Si no, Dios no lo hubiera dejado escrito en su palabra, ¿no? Si Dios no lo hubiera dejado ahí. Dios no puede decirnos en su palabra que Cristo es el único camino y después que venga el hombre y venga a decirnos que todos los caminos conducen a Dios. ¿Cuáles todos los caminos? Si la palabra dice que hay un solo camino. Claro, todos los caminos a mí me suena bonito y lo prefiero, ¿no? Porque todos los caminos significa que puedo seguir haciendo lo que quiera, lo que se me venga en gana. ¿Por qué? Porque al final todos los caminos me van a conducir a Dios, no importa el camino que sigas. Cuando la palabra nos dice que solamente hay un camino y es Cristo Jesús. Entonces, iglesia, la palabra de Dios no se va a contradecir. Cuando nosotros escuchemos a alguien que nos dice algo diferente a lo que la palabra nos dice, por más que sea varón profeta como se presentó aquel varón, si es contrario a lo que la palabra de Dios dice, no tenemos que escucharla. No tenemos que tomarla. ¿Por qué? Porque nos va a desviar del propósito y del camino y de la meta que Dios tiene para nuestras vidas. Ese joven varón, su meta era regresar a su casa y poder contar quizás las maravillas que Dios había hecho, cómo Dios había cumplido toda palabra que le puso a él para que le diga al rey. Mas sin embargo no llegó a su casa. Dice que cuando él sale de la casa de este viejo profeta, viene un león y lo mata. ¿Por qué? Porque se desvió del camino. Comenzó a seguir las señales equivocadas. Comenzó a seguir las señales del hombre y olvidó que Dios ya le había hablado. Si Dios le había hablado en un primer momento, ¿por qué Dios no podía hablarle en un segundo momento diciéndole que ahora tenía que ir a otro lado? Pero él escuchó al hombre. ¿Por qué? Porque era un profeta. Pero muchas veces tenemos que tener cuidado con eso, iglesia. Por eso nosotros siempre les enseñamos, con mi esposa, siempre les enseñamos, iglesia, no ponga su mirada en el hombre. No ponga su mirada en nosotros. Ponga su mirada en Cristo. No ponga su mirada en el líder. Ponga su mirada en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él es la única y verdadera señal para llegar al Padre. Yo no te puedo llevar al Padre. Te puedo mostrar a Cristo. Pero el único que te va a llevar al Padre, ¿quién es? Cristo Jesús, iglesia. No pongamos nuestra mirada en el hombre, no pongamos nuestra fe en el hombre, no pongamos nuestro anhelo en el hombre, sino en Cristo Jesús, en su palabra. Y todo lo que aquí digamos, corrobórenlo con la palabra, iglesia. Corroboren con la palabra, porque esta es la única verdad. No hay otra verdad, no hay la verdad del hombre. La única verdad es la verdad de Dios. Y por eso Pablo recomienda a la iglesia, ¿qué dice? Pongan su mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué significa que Cristo sea el autor y consumador de nuestra fe? ¿Qué significa autor? Vamos a ponerlo, por favor. Autor y consumador. Dice autor, viene del griego archegos, que quiere decir capitán, líder, príncipe. O sea, Cristo Jesús es nuestro capitán, nuestro líder y nuestro príncipe. ¿Nuestro capitán en qué? En la carrera que estamos corriendo. Es nuestro líder. ¿Quién es el líder? El que nos guía en la carrera para poder llegar a la meta que estamos deseando.
al quien nosotros estamos siguiendo para poder alcanzar la meta. Y dice que Cristo Jesús es el autor de eso. O sea, Él es el líder, el capitán nuestro y nuestro príncipe. Entonces, ¿a quién tenemos que seguir? A Cristo Jesús. Y dice que Él es el consumador. ¿Y qué es el consumador? Viene del griego teleiotes, que quiere decir el que completa. ¿Qué significa eso, iglesia? O sea, que para nosotros completar la carrera, llegar a la meta, alcanzar la meta, ¿a quién necesitamos? A Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a poder correr solos. Nosotros no vamos a poder llegar a la meta solos. Necesitamos a alguien que nos complemente, alguien que ponga en nosotros lo que nos hace falta a nosotros. Si nosotros podemos correr de los 42 kilómetros, solo 10 kilómetros, los otros 32 kilómetros, Cristo Jesús nos va a cargar y nos va a llevar para poder llegar a la meta. Porque Él es el que nos completa. No es el hombre, iglesia, no soy yo. No es el líder, no es el profeta. Es Cristo Jesús. Es solamente en Él. Si nosotros ponemos nuestra mirada en Cristo, vamos a alcanzar esa meta. Vamos a llegar a la meta. ¿Por qué? Porque Cristo no va a dejar que nos desenfoquemos del camino que nos lleve al lugar de la meta que Él mismo ha ido a preparar juntamente con el Padre. ¿Acaso no le dijo eso a sus discípulos? He ido a preparar casa, morada, para todos ustedes. ¿Quién nos va a llevar a esa meta? Cristo Jesús, iglesia. No el hombre, no la creación, sino el Creador. Pero el diablo quiere que nos desenfoquemos. El diablo quiere que nos desenfoquemos del Creador y quiere que nos enfoquemos en la creación. Y muchas veces adoramos al hombre, adoramos la naturaleza, adoramos otras cosas y nos olvidamos que quien creó todo eso fue Dios y que mi mirada tiene que estar puesta solamente en Él. ¿Qué pasa cuando mi mirada está puesta en el hombre? Lo acabamos de ver con este joven, profeta. No alcanzó la meta. Se olvidó de lo que Dios le había dicho. Bueno, no se olvidó, sino que al final prefirió obedecer lo que el hombre le decía antes de lo que Dios se le había dicho. Si nosotros seguimos al hombre, iglesia, podemos caer en los mismos errores que el hombre comete. Yo tengo muchos errores y yo no quiero que ustedes los cometan. Por eso les digo desde ya, no me sigan a mí. Porque yo quiero lo mejor para ustedes. Yo quiero que ustedes alcancen la meta. Y yo también quiero seguir luchando para alcanzar la meta. Pero si se enfocan en mí, los errores que yo cometa, quizás ustedes los van a cometer. Y eso no es lo que Dios quiere. ¿Qué pasó con Adán y Eva? ¿Cuál fue el mandato que Dios le dio a ellos en el huerto del Edén? Dice que Dios dice, de todo árbol pueden comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que coman morirán. Eso está en Génesis 2:16, para quien quiera leerlo después. Dice que Dios les había dado un mandato. Si ustedes quieren continuar en esta carrera, que es vida eterna, porque el plan de Dios era que el hombre no muera. Si ustedes quieren mantenerse en esta carrera, dice, no coman de ese árbol. No coman del árbol del bien y del mal, porque si lo hacen, entonces morirán. Pero ¿qué hizo la serpiente? Los desvió, los desenfocó. ¿Y cómo? Vamos a leerlo. Génesis capítulo 3, versos 1 al 7. Amén. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho,
no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales. La palabra dice que la serpiente, ¿qué era? Astuta. Y en esa astucia, ¿qué es lo que la serpiente hizo? Hizo que la mujer se desenfocara de lo que Dios le había dicho. ¿Y se enfocara en qué? Y se enfocara en lo que según la serpiente Dios no le había dicho. O sea, Dios le dijo, no comas porque morirás. Y la serpiente dijo, no vas a morir. Pero Dios no te ha dicho de que si tú comes de ese árbol, vas a tener conocimiento del bien y del mal y vas a ser como Dios. O sea, la serpiente le dijo, enfócate en lo que Dios no te dijo. Desenfocó a Eva de todo lo que Dios le había dicho para enfocarlo en lo que supuestamente Dios no le había dicho. Y dice que cuando ella se desenfocó de la palabra de Dios, se desenfocó de la señal que Dios le había dado, ahora ¿cómo veía ese árbol? Ahora veía que el fruto de ese árbol era bueno. Ahora decía, no, sí, esto es bueno, porque Dios no me dijo. Y esto es bueno y codiciable. Y dice que se lo da a su esposo. Y su esposo también había escuchado la palabra de Dios. Adán también había escuchado lo que Dios le había mandado de no comer de ese árbol. Pero ¿qué escogió Adán en ese momento? Escogió seguir a la mujer. Escogió seguir a quien Dios había puesto con él. Entonces, como él escoge seguir a la mujer, ¿qué pasa? Cometió el mismo error que la mujer había cometido. ¿Por qué? Porque se desenfocó de seguir la palabra de Dios. Se desenfocó de lo que Dios les había dicho que no tenían que hacer. Y como se enfocó en seguir a quien estaba con él o con ella, entonces cometió el mismo error. Y eso es lo que sucede muchas veces, iglesia. Si nosotros nos enfocamos en el hombre, en la creación, muchas veces vamos a cometer los mismos errores que el hombre comete. Y esos errores pueden ser fatales para nuestra vida. Porque dice que aquellos, ahora, la creación había caído en pecado y ahora la muerte venía para ellos. ¿Por qué? Porque se desenfocaron de lo que Dios les había dicho, y el enemigo astuto los hizo enfocar en lo que supuestamente Dios no les había dicho. ¿Y no sucede lo mismo ahora? Sucede lo mismo ahora, iglesia. Porque algunos dicen, bueno, la palabra no me dice específicamente cuando yo leo la palabra, lo poco que leo quizás o cuando he buscado, no leo que dice de que las loterías son malas. Porque no dice la palabra loterías acá. No me dice que las apuestas son malas. No me dice que las tragamonedas o las máquinas tragamonedas son malas. Y como no me lo dice, entonces lo veo bueno y agradable y lo puedo hacer. Y se enfocan en lo que supuestamente la palabra no les dice y se olvidan de lo que Dios les manda. Y muchas veces cuando la gente cae en ese vicio, ¿cómo termina en iglesia? Terminan perdiendo sus casas, perdiendo sus familias, perdiéndolo todo. ¿Por qué? Porque se enfocaron en lo que supuestamente Dios no les dijo, y como se enfocaron en eso, lo vieron bueno y agradable. ¿No? Muchas veces buscamos la palabra,
No, pero la palabra no me dice que no puedo beber, que no puedo tomar alcohol. Específicamente no me lo dice. Entonces debe ser bueno, ¿no? Total, si Cristo convirtió el agua en vino. ¿No dicen así algunos? Y se enfocan en lo que supuestamente Dios no nos dice y se desenfocan de lo que Dios nos manda. Se desenfocan de lo que Dios quiere. Pero muchas veces, iglesia, Dios no especifica en su palabra lo que quiere que nosotros no hagamos, pero nosotros que tenemos el Espíritu Santo nos lo revela y nos da el discernimiento para entender que esas cosas, por más que no estén específicamente en la palabra, me van a llevar a mí por el camino incorrecto. Pero para eso, ¿qué tengo que hacer? ¿Escuchar a quién? Al Espíritu Santo. Necesito escuchar al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, aquel que Cristo mandó para que Él nos recuerde todo lo que Cristo hizo por nosotros. Pero a veces, ¿a quién decido escuchar? A la creación que me dice, no, pero no está malo si la palabra no lo prohíbe. Pero hay algo a veces dentro de nosotros que nos dice, no lo hagas. No, está mal. No va a ser bueno para ti. ¿Acaso la palabra dice específicamente que no tenemos que consumir drogas? Dice, y no comerán, marihuana, cocaína, éxtasis y todas esas cosas. ¿Dice eso? ¿Es bueno entonces porque la palabra no lo dice? No, iglesia. Pero el enemigo nos hace enfocarnos en eso. Esa es la cortina humo del enemigo. Enfócate en lo que Dios no te dice. Porque como la palabra no lo dice, como Dios no lo dice en su palabra, entonces quiere decir que no es malo. Como se lo dijo a Eva. No, Dios no te dijo que ibas a tener sabiduría, ibas a tener todas esas cosas. Y ella se enfocó en eso. Y cuando se enfocó en eso, vino la muerte a sus vidas. Y eso es así, iglesia, en nuestras vidas. Hay tantas cosas que el mundo ahora llama bueno, siendo malo, y llama malo, siendo bueno, que a veces algunos hijos de Dios se dejan llevar por eso. ¿Pero por qué? Porque están como el pueblo hebreo, que era fácil traer a Cristo a mi pasado, a mis costumbres y mis tradiciones, y olvidarme de la sana doctrina. ¿Y por qué se da eso? Porque no estoy cimentado en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios se ha vuelto algo como un diccionario para mi vida nada más. No como una guía para mi vida. A veces tomamos la palabra de Dios como diccionario. ¿Qué significa? Y veo y busco, a ver, ¿qué significa? Ya esto significa. ¿Cuánta es la última vez que uno de nosotros ha tomado un diccionario en sus manos? Lo tenemos acá, algunas palabras, ¿no? Y muchas veces, no se han dado cuenta cuando yo pongo los significados acá, que el significado nos abre mayor entendimiento de lo que realmente la palabra significaba y no significaba lo que yo pensaba que significaba. Pero ¿qué tuve que hacer para entender y que se abra mi entendimiento? Ir al diccionario y leerlo. Y muchas veces, como tenemos la palabra acá, yo sé Juan 3:16, yo sé Gálatas 1:12, yo sé. Y pensamos que significa eso. Pero cuando realmente vamos a su palabra y la leemos, el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos revela y nos da entendimiento y nos abre el conocimiento y realmente entendemos lo que Dios quiere para nosotros y no lo que yo pensaba que significaba eso. Pero no se ha vuelto en un diccionario para mí que lo veo cuando tengo una duda nada más. Leo la palabra cuando tengo una duda de algo y no es mi pan diario. Pero esto tiene que ser nuestro pan diario, iglesia. No puedo buscarlo cuando hay, a ver, si por ahí creo que dice algo así. No, iglesia, todos los días tenemos que alimentarnos de esta palabra, porque si no, vamos a ser engañados y va a haber esta cortina de humo que el enemigo quiere levantar. ¿No dice la palabra que en estos tiempos se levantarán muchos falsos profetas? Y el apóstol Juan decía, ¿y ellos salieron de nosotros? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que son personas que conocen la palabra. O sea, que pueden venir a recitarnos la palabra. Pero son falsos profetas. Como aquel profeta que se le presentó a este joven profeta. Y si no estamos cimentados en la palabra, ¿qué va a pasar?
Vamos a ser como ese joven profeta, caer en sus engaños y al final terminar como terminó él, comido por los leones. ¿Quién es el león? La palabra ¿quién? Dice que está como león rugiente buscando a quien devorar. El diablo. Ese es el que está ahí buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a devorar? Al que está débil. Y aquel débil es aquel que dejó de alimentarse de la palabra y fue distraído de Dios y se fue por otros caminos. Como esto de la maratón. ¿Qué pasa si este corredor se desvía del camino? No va a encontrar esos puntos de agua donde él podría hidratarse. No va a encontrar estos puntos donde él recibía esas toallas húmedas para que pueda mojarse. Va a encontrar y va a empezar a debilitarse. Y va a llegar un momento en el que no va a poder correr más y se va a calambrar. Y así viene el león y fácilmente se lo come. ¿Queremos estar así? ¿Qué tenemos que hacer entonces? Poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Porque Él es el autor y consumador de nuestra fe. Él es nuestro líder y Él es nuestro complemento. No es el pastor el complemento de ustedes, ni el líder, no, es Cristo Jesús, iglesia. Ponga su mirada en Cristo Jesús, solamente en Él. Recordamos a la mujer samaritana, aquella mujer que Cristo le habló cuando ella estaba yendo a sacar agua al pozo. ¿Qué hizo ella cuando Cristo Jesús le reveló todo lo que en su vida ella estaba haciendo? Vamos a leerlo, Juan capítulo 4, verso 28 al 30. Juan capítulo 4, verso 28 al 30. Amén. Dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto es. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad, vinieron a él. ¿Qué hizo la mujer cuando Cristo Jesús le hará todo lo que ella estaba haciendo? Dice que sale de ahí a compartir con los demás las maravillas de Dios. Y cuando vio a los hombres les dijo, ¿no será este el Cristo? ¿Qué significa el nombre Cristo? El Mesías, el Salvador, el ungido. Entonces, o el elegido. Este nombre utilizado para aquel que ellos sabían que vendría de parte de Dios para salvar al pueblo. Entonces la mujer había reconocido con quién ella había hablado, ¿no? Había reconocido que Él era el Cristo, que Él era el ungido, que Él era el Mesías, el Salvador, el cual había venido a salvarlos. Y dice que ella sale y comienza a testificar a los hombres. Y los hombres, al oír su testimonio, ¿qué hacen? Van hacia Cristo, van a buscarlo a Él. ¿Y qué sucedió después? Sigamos leyendo, Juan 4, 39 al 42. Juan 4, 39 al 42. Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Dice que muchos llegaron a Cristo a través del testimonio de la mujer, de esta mujer samaritana. Pero una vez que llegan a Cristo, ¿qué hicieron ellos? Empezaron a escuchar a Cristo y le dijeron a la mujer, ya no creemos por tu dicho nada más, sino que ahora nosotros mismos hemos ido y hemos escuchado la voz y reconocemos que Él es el Salvador del mundo. Entonces, ¿ahora dónde estaba la mirada de ellos? Cristo.
en Cristo Jesús. La mujer fue el puente para llevarlos hacia Cristo Jesús, pero una vez que ellos llegaron a Cristo Jesús, ellos se dieron cuenta que ahora tenían que creer, ya no por la palabra de la mujer solamente, sino porque ellos mismos habían escuchado la voz de Cristo Jesús. ¿Qué pasaba si ellos ponían su mirada en la mujer? Pongamos por ahí, porque todos todavía estamos en la carne, y como dice Pablo, a veces hacemos lo que no queremos porque estamos en esta carne. ¿Qué hubiera pasado si hubieran puesto su mirada en la mujer y por ahí la mujer hubiera caído nuevamente en pecado? ¿Qué hubieran dicho ellos? La palabra es mentira. La palabra es mentira porque mira cuando están hablando, yo conozco una mujer que se creía santa, pero uy, mira lo que está haciendo ahora. Y eso no es lo que pasa ahora en las iglesias. Muchas veces la gente se va de la iglesia, deja la iglesia porque dice, el hermano o la hermana no me trató bien. El hermano o la hermana me miraron feo. El hermano o la hermana me hablaron mal. Y aquí estamos viniendo a la iglesia. ¿A buscar al hermano o la hermana? ¿O a recibir la palabra de Dios? Amén. Eso es lo que ellos hicieron. Ellos le dijeron a ella, bueno, ahora nosotros creemos directamente porque ya lo hemos escuchado a Él. Ya hemos escuchado lo que Cristo nos tiene que decir y creemos que Él es el Salvador. Iglesia, nuestra mirada tiene que estar puesta en Dios, tiene que estar puesta en el Creador, no en la creación. Porque muchas veces, iglesia, nos alejamos de Dios, no porque Dios nos falló, no porque Dios hizo algo contra nosotros, sino porque el hombre nos falló. Pero acusamos a Dios. Cuando ponemos nuestra mirada en el hombre y el hombre nos falla, ya no voy a la iglesia, ya no voy a orar, ya no voy a alabar. ¿Qué culpa tiene Dios de lo que el hombre te hizo? Pero cuando pones tu mirada en el hombre, te olvidas de Dios. Y culpas a Dios de lo que el hombre hizo. Pero por eso el enemigo quiere desenfocarte. Porque sabe que como hombres vamos a fallarte. Y dice, no, voy a hacer que se enfoquen en el hombre, que se enfoquen en el pastor, que se enfoquen en el líder, en el predicador. Porque como hombre o como mujer, ellos van a fallar. Y cuando fallen, todas estas ovejitas las tengo para mí de nuevo en el mundo. Por eso, iglesia, es importante y siempre les recordamos, pongan su mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No en el hombre, no en nosotros, porque nosotros podemos traerles desánimo o desaliento con nuestros actos, pero Dios nunca nos va a fallar. El apóstol en la carta de Hebreos, ¿qué decía ahí? Dios te va a corregir, pero a veces no tomamos esa corrección de Dios. Ay, no, que el hombre me dijo esto. Iglesia, pon tu mirada en Cristo. Pon tu mirada en Él para poder llegar a la meta. Dios no nos falla, el hombre sí. Pero si tú sabes que vienes acá a la iglesia porque tu alma necesita alabar a Dios, porque tu espíritu necesita alabar a Dios, porque tu espíritu necesita ser alimentado de la palabra de Dios, porque tu espíritu necesita sentir la presencia de Dios, vas a ver que no vas a ver a nadie alrededor tuyo. Y vas a estar enfocado en Él. A veces nos desenfocamos y estamos así mirando a todos lados, ¿no? Y enfoquémonos en Él, en la alabanza, en la palabra, en todo rato enfoquémonos en Él, en Dios, en su palabra, en Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo. No nos enfoquemos en el hombre. Cristo Jesús mismo, porque el hombre nos falla, ¿o no? ¿Cuántas veces yo no les he fallado a la iglesia? No me cuenten. ¿Qué hubiera pasado si Cristo Jesús hubiera puesto su mirada en el hombre y no en el Padre? Recordemos, verso 4, Hebreos 12:4. ¿Qué nos decía? Hebreos 12:4. Dice, considerad
a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Iglesia, ¿quién mató a Cristo Jesús? ¿Quién lo mandó a crucificar? ¿Quién atestiguó contra él? Falso testimonio. ¿Quién levantó al pueblo para que lo mandaran crucificar? ¿Los animales? El hombre. ¿No es cierto? ¿Y quién era el hombre? Aquellos por los cuales Cristo Jesús vino a la tierra para darnos salvación y vida eterna. Esos mismos hombres, por los cuales Cristo Jesús vino a la tierra, le dijo al Padre, Padre, yo voy. Esos mismos hombres lo escupieron, lo azotaron, lo clavaron, lo humillaron. Imagínense que Cristo Jesús hubiera puesto su mirada en el hombre y no su mirada en Dios. ¿Qué hubiera dicho? Ya no voy a esa cruz. Estos hombres no se merecen que yo vaya a la cruz. Estos hombres no tienen amor para mí, yo que me estoy esforzando en venir, yo que me estoy sacrificando tantas cosas que tengo que hacer por estar aquí, y mira cómo me tratan. Ya no voy más a esa cruz. Eso hubiera pasado, ¿no? Si es que Cristo Jesús hubiera puesto su mirada en el hombre, porque como hombre lo traicionamos. Como hombre le fallamos. Como hombre nos levantamos contra él. Pero ¿qué hizo Cristo Jesús en vez? Vamos a leerlo. Juan 12, 27 al 28. Lo vimos en el devocional de esta semana. Juan capítulo 12, 27, 28. Marce, por favor. Juan capítulo 12, versos 27 al 28. Amén. Dice, ahora, ahí está hablando Cristo Jesús, ahora está turbada mi alma. ¿Por qué estaba turbada su alma? Porque Cristo Jesús sabía lo que iba a pasar, sabía lo que iba a enfrentar, sabía que el hombre lo iba a golpear, sabía que el hombre lo iba a azotar, sabía que el hombre lo iba a clavar, sabía que el hombre iba a hacer todo lo que iba a hacerle. Y dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Dice que el alma de Cristo estaba turbada. Y claro, Él sabía lo que el hombre le iba a hacer. Él sabía lo que iba a enfrentar. Él sabía lo que iba a padecer. Él sabía que lo iban a clavar en aquella cruz. Pero aún así Él mismo dijo que no iba a dejar de hacerlo. ¿Acaso diré, Padre, sálvame de esta hora? No. Cristo Jesús dijo, no, yo voy a hacerlo. Yo voy a hacerlo. ¿Y por qué lo hizo? Porque dijo, Padre, glorifícate en esta hora. Puso su mirada en Dios, puso su mirada en el Padre, puso su mirada en aquel Padre lleno de amor y misericordia. Y dijo, yo lo voy a glorificar a Él. Por más que el hombre me falle, por más que el hombre me haga lo que me haya hecho, mi sentir, lo que yo tengo en mi corazón es glorificar al Padre. Sí, lo hizo por amor por nosotros, sí, pero lo hizo por amor a Dios, por obediencia, por glorificarlo a Él. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús puso su mirada en el Padre, para que el Padre sea glorificado, como Él mismo dijo, para que en todo lo que el Hijo hiciere, el Padre sea glorificado. Él nos enseña a no poner nuestra mirada en el hombre, porque el hombre nos va a fallar. El hombre nos va a decepcionar. Y muchas veces, por el hombre, nos alejamos de Dios, cuando Dios no tiene nada que ver en lo que el hombre hizo.
Porque el deseo de Dios no es eso. No es que el hombre te falle, no es que el hombre te decepcione, pero Él conoce nuestras debilidades. El deseo de Dios es que nosotros pongamos nuestra mirada en su Hijo, en Cristo Jesús, aquel por el cual ningún pecado se le fue encontrado, aquel Cordero sin mancha. ¿Cuántas manchas tengo yo, iglesia? Pero Él no tiene ni una. ¿Cuántas fallas tengo yo, iglesia? Pero Cristo no tiene ni una. ¿En quién quieren poner su mirada? ¿En quién les conviene poner su mirada, iglesia? En Cristo Jesús, en el autor y consumador de nuestra fe. Él es el que nos va a ayudar a nosotros a llegar a la meta. Él es el que nos va a guiar porque Él es nuestro líder, nuestro capitán, nuestro príncipe de paz. Él es aquel que dio su vida por ti y por mí. Por eso es muy importante, iglesia, que nuestra mirada esté en Cristo, porque Él nos va a enseñar el camino correcto hacia la meta. No el hombre, no las cosas del hombre. El enemigo ha levantado muchas cortinas de humo, como aquellos aliados, para que nos desenfoquemos. Y a veces tenemos el enemigo incorrecto. Nos enfocamos a veces en el enemigo incorrecto. A veces nos enfocamos en cosas que no son. Pero si nosotros nos mantenemos en la palabra, Cristo Jesús nos va a llevar por el camino correcto. ¿Y ese camino hacia dónde nos va a conducir? Hacia la vida eterna, aquel lugar que el Padre ya preparó para todos sus hijos. ¿Queremos llegar? Corramos la buena carrera. Pero para correr esa carrera necesitamos despojarnos de todo nuestro peso, de todo nuestro pecado. Y a veces ese peso y ese pecado es difícil, pero hoy Cristo nos va a ayudar. Hoy Cristo nos va a ayudar a despojarnos de todo eso, porque Él quiere que corramos esa carrera ligeros. Recordemos que Cristo nos dice que tenemos que llevar su yugo, que es ligero. Recordemos que es el yugo, es esa madera con el cual dos bueyes van por el mismo camino. Y normalmente dice que ponen un buey con mayor conocimiento, un buey viejo con un buey joven, para que el viejo le enseñe al joven por qué camino ir. Y en nuestro caso, aquel con mayor sabiduría, aquel que conoce realmente el camino, es Cristo Jesús. Y si nos atamos a Él en ese yugo, Él no va a dejar que nos desviemos. Porque tan pronto queramos irnos por otro lado, Él nos va a volver en su amor. Tan pronto nos sintamos cansados, Él va a cargar todo el peso por nosotros. Tan pronto sintamos que no podemos avanzar más, Él nos va a llevar. Pero no el hombre, iglesia. Yo no puedo llevarlos. Yo tengo mis propias cargas. Yo tengo mis propias situaciones que tengo que enfrentar. Así como todos ustedes. Yo soy quizás como esta mujer samaritana que te enseña y te testifica de la palabra. Pero después ustedes tienen que ser como ese pueblo samaritano que digan: pastor, ya no solamente creo por lo que tú nos enseñas, sino que yo mismo he escuchado a Cristo Jesús y reconozco que Él es el Salvador. No por mi iglesia, sino por Él. Porque Él es el que murió y dio su vida en la cruz por nosotros, para que el Padre sea glorificado. Recordemos, iglesia, nos merecíamos ser salvos. ¿Cuántas veces no lo hemos ofendido? ¿Cuántas veces no les hemos dicho a muchos: soy cristiano? Pero no hemos actuado como cristianos. Y los demás han visto en nosotros, quizás no al verdadero Dios. Y hemos ofendido a Dios con nuestros actos. Pero aún así, Cristo Jesús nos perdona. Pedro no lo negó ahí enfrente a todos. No negó a Cristo Jesús y dice que aún habló malas palabras, maldijo, dio testimonio. Pero aún así Cristo vino y lo perdonó.
y lo levantó para que vaya y predique su evangelio. Y dice que cuando Cristo lo llama a Pedro ve, dice que atrás venía otro, venía Juan, y Pedro le dice, ¿y este? Y Cristo Jesús le dice, no te concentres en él, yo te he llamado, ven conmigo. Pedro tuvo que volverse a enfocar en Cristo. ¿Por qué Pedro se hundió en el mar? Dice la palabra que él sí iba a caminar en el agua. O sea, no es que no caminó, dio unos pasos. Pero cuando se desenfocó del Creador y se enfocó en la creación, se fue para abajo. ¿Y Cristo lo dejó ahogarse? ¿Qué hizo? Ven. Y le dijo, hombre de poca fe. Yo no lo siento eso como un llamado a atención, sino como Cristo enseñándonos qué es lo que nos falta, qué es lo que Él quiere. Y lo que acabamos de leer, ¿quién es Cristo? El autor y consumador de nuestra fe. O sea, Cristo le dijo, hombre de poca fe, pero yo te la voy a dar. Enfócate en mí. Y esa fe que no tuviste para caminar en las aguas, yo te la voy a dar. Cada vez que te enfoques en mí, porque yo soy el autor y consumador. Yo soy tu líder, yo soy tu capitán, yo soy tu complemento. ¡Wow, iglesia! Enfoquémonos en Él, en Cristo Jesús. Los tiempos se están poniendo difíciles y se van a poner más difíciles. Pero si nuestra mirada está puesta en Él, Él nos va a llevar a la meta. Él nos va a cargar y nos va a guiar para que podamos llegar a cumplir el propósito que Dios tiene para nosotros. El enemigo quiere distraernos, que nos enfoquemos en otras cosas, quizás en lo que Dios nos dijo, quizás en la creación, quizás en nuestro pasado, en tantas cosas. Pero hoy Cristo nos dice, pon tu mirada en mí, enfócate en mí y yo te voy a llevar para aquel lugar que el Padre ya dispuso para tu vida. ¿Queremos ir ahí? Amén. Gloria a Dios. Cerremos nuestros ojos, iglesia. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, bendito Dios amado, porque hoy nos has hablado y nos has mostrado, Señor, de que nuestra mirada tiene que estar puesta en ti, Señor. No tenemos que desenfocarnos de ti, Señor, porque tú eres el autor y consumador de nuestra fe, Señor. Tú eres aquel que nos va a llevar, Señor, a la meta, bendito Dios. Tú conoces esta carrera que estamos corriendo, Señor. Conoces los obstáculos que muchas veces tenemos que enfrentar. Conoces las situaciones que muchas veces tenemos que sortear, Señor, en esta carrera. Pero tú las conoces porque tú vas con nosotros, Señor, bendito Dios. Así como cuando Jairo, Señor, bendito Dios, fue a buscarte, a decirte que su hija, Señor, estaba enferma. Y después en el camino, Señor, vinieron a decirle que su hija había muerto. Tú sabías, porque tú estabas ahí con él. Tú escuchaste ese reporte, tú escuchaste esa noticia, tú escuchaste, Señor, esa situación. Pero tú le dijiste a Jairo, Jairo, cree solamente. Y Jairo creyó, y tú hiciste el milagro. Oh, bendito Dios, en este tiempo, tantas cosas están pasando alrededor nuestro, tantas situaciones se están levantando, Señor. Pero sabemos que estas situaciones, tu palabra nos dice que tienen que suceder. Pero muchas veces el enemigo nos desenfoca, Señor, y quiere que nos enfoquemos en esa situación. Quiere que nos enfoquemos, Señor, bendito Dios, en lo que está pasando alrededor, Señor, que se está levantando, y nos desenfoquemos de ti. Y cuando nos enfocamos, Señor, en esa situación, muchas veces entra temor, entra desánimo, desaliento en nosotros. Pero si, Señor, nosotros nos enfocáramos en tu palabra, Señor, tu palabra, Señor, nos influye aliento. Tu palabra nos influye ánimo. Pero es lo que el enemigo no quiere. Pero hoy, Señor, renunciamos a todos aquellos, Señor, cortinas de humo que el enemigo ha levantado en nuestras vidas. Aquel pasado, aquel pecado, aquellas cosas, Señor, que quizás el hombre me hizo, Señor, y por culpa del hombre, Señor, bendito Dios, te culpé a ti. Por culpa del hombre, Señor, me alejé de ti cuando tú no tenías nada que ver en todo esto, Señor. Hoy yo renuncio a todo eso, Señor, y pongo mi mirada en ti.
Hoy yo renuncio a todo aquello, Señor. Suelto de mí toda carga, Señor, pesada. Y me agarro de tu mano para correr esta carrera. Me agarro de ti, Señor, para que tú me enseñes y me lleves a la meta. Y me muestres, Señor, bendito Dios, cuál es el camino que tú quieres que yo lleve. Hoy yo renuncio a mis caminos, a mis pensamientos, a mi pasado. Y me agarro solamente de ti, Señor, el autor y consumador de nuestra fe. Pongo mi mirada en ti, Señor. Pongo mi mirada en ti, Señor. Y yo sé que tú me levantarás y me llevarás, Señor, a aquellos verdes pastos, Señor, donde me harás descansar. Aquellos ríos de agua, Señor, donde jamás tendré sed. Tú me llevarás, Señor, a aquella fuente, Señor. Tú me darás, Señor, aquel pan. Oh, Señor, bendito Dios, gracias. Iglesia, ahí donde estás, sigue clamando a Dios. Tú conoces lo que el Señor ha puesto en tu corazón en este momento. Lo que estás recibiendo en este momento de parte de Dios. Suéltalo. Entrégaselo a Él. Abre tu corazón a Él. Pon tu mirada en Él. Deja que Él te siga hablando, que Él te siga ministrando, que el Espíritu Santo siga ahí poniendo su palabra en tu corazón. Deja que Él siga influyendo, poniendo ese aliento en ti, ese ánimo, ese gozo en ti. No te desconectes, no te distraigas, no te desenfoques. Sigue enfocándote en su poder, en su amor, en su gracia que está ahí contigo. Y si esa palabra ha llegado a tu vida por primera vez y hoy tú has sentido en tu corazón ese gozo, y tu corazón hoy te ha dicho: yo quiero empezar a correr esa carrera, yo quiero empezar a seguir esas señales. Hoy yo he recibido, Cristo Jesús es el único camino, y yo quiero seguirlo. Si hoy tú sientes en tu corazón ese deseo de seguirlo a Él, ese deseo de correr juntamente con Él, lo que tienes que hacer es entregar tu vida a Él, entregarle todo a Él. Tu pasado, tu vida, tu corazón, tus pensamientos, todo. Para que Él sea tu pastor, para que Él sea tu guía, reconociendo tus faltas, tus pecados. Así que si tú quieres recibirlo a Él, tienes que decir con nosotros esta oración de fe, en la cual nosotros te guiaremos. Pero si por ahí tú ya lo recibiste antes, pero por cosas o situaciones de la vida, cuando estabas corriendo la carrera te distrajiste y te saliste del camino y te desenfocaste de Él. Pero hoy la palabra ha llegado a tu vida y nuevamente te quieres enfocar en el camino, te quieres enfocar en Él, reconciliarte con Él para que Él siga siendo tu líder, para que Él siga siendo tu guía, tu capitán, tu complemento. Si hoy tú quieres reconciliarte con Él, también repite esta oración con nosotros. Así que si tú quieres recibirlo por primera vez o reconciliarte con Él, ahí donde estás, cierra tus ojos, levanta tu mano y repite con nosotros: Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy yo reconozco mis faltas, reconozco mis pecados, reconozco, Señor, que te he fallado. Pero hoy, Señor, yo dejo todo mi pasado atrás. Hoy yo dejo toda mi carga. Hoy yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Hoy, Señor, yo te entrego mi vida. Entra en mí, Señor, y ayúdame, Señor, a ser transformado conforme a los planes que tú tienes. Ayúdame a poner mi mirada en ti. Ayúdame, Señor, a escucharte a ti. Y ayúdame a poner mi fe en ti. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me ayudes a dar testimonio con mi vida de tu poder y de tu amor. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muchas gracias por acompañarnos. Sabemos que esta palabra ha sido de gran bendición para tu vida. Deseamos poder escuchar de ti y conocer todo lo grandioso que Dios está haciendo en tu vida. O si tú has entregado tu vida a Cristo, necesitas conocer cuál es el siguiente paso y deseas que te ayudemos en este nuevo y hermoso camino, escríbenos a nuestro correo electrónico y te ayudaremos. Si tienes algún pedido de oración o si simplemente deseas comunicarte con nosotros, estamos siempre atentos para ayudarte.
Recuerda que contamos con grupos de oración, grupos de varones, grupos de mujeres, estudios bíblicos que te ayudarán a crecer cada día más en la palabra de Dios. Esperamos que tengas una bendecida semana y con el favor del Señor nos vemos en nuestro próximo servicio. Que Dios te bendiga.